Parece que esto sigue funcionando, o sea que vamos a comenzar orando, ¿verdad? Padre, estamos aquí para escuchar tu palabra. Estamos aquí, Señor, para que tú nos sigas transformando esa nueva vida que tú nos has dado, Señor, que tú nos sigas transformando a la imagen de Cristo, Señor, para tu gloria, Señor. Gracias, Padre, porque la salvación no la podemos ganar por obra, porque no la ganaríamos, Señor. Y no la podemos perder porque la perderíamos, Dios mío. Te rogamos, Señor, que tú sigas teniendo paciencia, misericordia con nosotros y que nos sigas guiando para ser cada vez más como Cristo. En su nombre, amén. Todo el mundo tiene relaciones de algún tipo, ¿no? Y una primera pregunta que yo os quiero hacer, ¿cómo van vuestras relaciones? Es una pregunta muy general, ¿no? Porque tenemos diferentes, pero hay relaciones que van más o menos bien, ¿no? Hay como la de los hermanos, ¿no? ¿Cómo son las relaciones de los hermanos, ¿no? Como el gato y el perro, ¿no? Hay algunas que dicen, no estamos siempre de acuerdo, pero nos respetamos. Otros que se llevan a matar, ¿verdad? Y vamos a hablar de un tema que no es agradable hacia el mundo, vamos a hablar del pecado. ¿Qué le vamos a hacer? Lo tenemos todo, ¿no? Es algo que nos atañe a todos. Vamos a hablar del pecado. Y la pregunta es, ¿cómo te llevas con el pecado? Bueno, yo no lo molesto a él y él no me molesta a mí, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo te llevas con el pecado? Porque veremos esta mañana que estamos en guerra con el pecado y que tenemos que matar el pecado, mortificar el pecado. Entonces, de lo que vamos a hablar esta mañana es de la santificación, ¿verdad? La santificación, que es un tema importante para nuestra vida. Gracias, hija. Es importante para nuestra vida. La santificación es la separación del pecado para parecernos cada vez más a Cristo. Es importante y es vital para nosotros, porque, ¿sabéis una cosa? Todos pecamos. Yo peco. No voy a preguntaros, pero dice la palabra: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por lo tanto, de lo que vamos a hablar es algo que nos afecta a todos, ¿verdad? Y dice 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, el deseo de Dios Padre es nuestra santificación. El anhelo de Cristo es que fuésemos santificados a través de su palabra. El ministerio principal del Espíritu Santo es nuestra santificación, que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Así que lo primero, ¿qué es la santificación? Y lo hemos explicado en alguna ocasión, ¿no? Con una gráfica. Pero a mí me parece tan ilustrativo por si no hay personas que no lo conocen, ¿no? O no lo saben, ¿no? Nosotros, y lo decía nuestro hermano Manolo refiriéndose a la Escritura, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muerto es plano. Un muerto, si lo pellizcas no hace nada. Esperemos, ¿no? Por lo tanto, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos dio vida. Dios nos dio vida. Y en ese momento fuimos declarados justos.
fuimos declarados santos. Y entonces estamos en esa posición de que tenemos una nueva naturaleza y tenemos un nuevo destino, que es parecernos a la imagen de Cristo. Cuando estemos en gloria, seremos tal como Él. Pero en la tierra, desde que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador hasta que partimos, estamos con Él, estamos en un transcurrir hacia ese estado. Ese estado no es así como estoy diciendo, porque el pecado hace que cuando subimos, bajemos. Subimos, bajamos por el pecado. Y esta es la gráfica de un hijo de Dios. Un hijo de Dios no es así porque no es perfecto. Un hijo de Dios va así. Quiere decir que va ascendiendo y cayendo, pero la tendencia es creciente. Un hijo de Dios, su situación no puede ser, una vez que ha creído en Cristo como Señor y Salvador, va hacia abajo. Porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están comprometidos en su santificación. Un hijo de Dios, sí, una vez que ha sido justificado, declarado justo y santificado, su vida es así, o sea, no hay progreso, no nos parecemos cada vez más a Cristo, hay una alarma, algo pasa, ¿verdad? Entonces, desde el momento de la salvación hasta el momento de la entrada en el cielo, la glorificación, la voluntad de Dios para ti, para mí, es que seamos santificados, que seamos separados del pecado. Y esto es algo activo. Esto no es algo con el que podamos vivir con el pecado y dejarlo en una parte de nuestra vida, ¿verdad? Y ya lo comenté en otra ocasión, pero un hermano hace poco decía, bueno, yo creía que cuando creía en Cristo como Señor y Salvador, y ya iba a dejar de pecar, dejaremos de pecar cuando estemos con nuestro Señor en gloria. Porque dice que nada inmundo entrará, que Dios mismo orará con nosotros. No tendremos posibilidad de pecar, pero aquí sí. ¿Por qué? Porque mirad, tenemos un corazón que ha sido transformado. Ese corazón anhela las cosas de Dios. Pero nuestro cuerpo no ha sido redimido. Somos nuevas criaturas por dentro, pero aún nos queda mucha carne por fuera. Mirad lo que dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no servimos más al pecado. Ya no servimos más al pecado, somos una nueva criatura y tenemos que tratar con esto, ¿no? Tenemos que tratarlo con lo que queda de nuestra pecaminosidad en nuestra vida. Y es que tenemos que ser conscientes de ello. Tenemos que ser conscientes, porque si no estamos conscientes, no sabemos que estamos en guerra. Si no estamos en guerra, no estamos preparados, y si no, no batallamos. ¿Y qué pasa cuando vas a una batalla y no estás preparado? Porque cuando menos te lo esperas, estás caído. Estás caído. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Estamos en lucha, y es una lucha que nos viene a todos, es general. Nosotros pecamos a través de nuestros miembros, nuestro cuerpo, ¿no? Por la mente, por lo que decimos, por nuestra conducta. Recordar lo que decía Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de que estamos en lucha espiritual, muy conscientes de que como nos despistemos, como no estemos alerta, caemos. Yo antes oraba diciendo,
que si tuviera que perder, que ganar la salvación no la podría ganar por obra, pero si la pudiera perder, la perdería. ¿Por qué la perdería? Vamos a... Hay un hermano que utilizaba una ilustración que me parece interesante compartir. Él decía, el pecado es como un monarca destronado. Un monarca que ha sido destronado, que ya no reina ni tiene autoridad para condenar, pero que se empeña en debilitar y destruir a sus antiguos súbditos. El pecado ya no nos puede esclavizar, ¿verdad? Somos libres, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿verdad? Y vemos que somos libres de la sujeción del pecado a través de Satanás. Pero sí es verdad que es una lucha que tenemos constante, y si no somos conscientes, si vamos a las cosas de nuestro alrededor y tal, cuando no nos demos cuenta, estamos donde no queremos estar. Estamos en guerra y estamos en conflicto. Decimos que somos del cielo, ¿no? Dice la palabra. Cada vez tenemos que anhelar más las cosas celestiales y menos las terrenales, ¿verdad? Así que es algo que lo hemos recibido todo, pero a Dios le ha placido que nosotros cooperemos con el Espíritu Santo para la santificación. Nosotros debemos de buscar las cosas de arriba, dedicar nuestro tiempo a lo que Dios le agrada, y aparte ser conscientes que tenemos un cuerpo que está inclinado a pecar. Nuestros miembros terrenales. Así que el pecado debe ser muerto por el Espíritu mediante la palabra. Así que mientras guardamos la redención de nuestro cuerpo, que será, ¿verdad? Como Cristo tuvo un cuerpo redimido, nosotros lo tendremos. Nuestro espíritu tiene que ser fortalecido por el Espíritu Santo para hacer morir el pecado que ataca nuestra carne, ¿verdad? Así que lo que nosotros pensemos acerca del pecado es muy importante. Lo que piensa el mundo es que no existe, es que es antiguo, es que, ¿verdad? Es que es ñoño hablar del pecado, ¿verdad? Os propongo que vayamos a leer el pasaje que tenemos en esta mañana en Colosenses capítulo 3, que es Manolo ha leído del capítulo 1, un pasaje que exalta a Cristo de una forma singular, ¿verdad? Vamos al capítulo 3, que si estáis interesados en vuestra santificación, y seguro que lo estáis, ¿verdad? Sí, ¿no? Es un capítulo que debíamos de leer muchas veces. Vamos a leer del versículo 5 al 9, pero antes, así de forma rápida, vamos a ver a vista de pájaro este capítulo. Mirad el versículo 3. El versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros tenemos una nueva posición que debemos ser conscientes. Somos una nueva creación, estamos en Cristo. Dicen y lo ha dicho también Manolo, estamos completos en Cristo. Tenemos recursos espirituales. O sea, nosotros tenemos con qué luchar con el pecado. Esta es la vida del creyente hasta que vayamos hasta en su presencia en la lucha con el pecado, ¿vale? Pero ser consciente de que somos una nueva criatura, que estamos escondidos en Cristo, que tenemos los recursos de Cristo, ¿verdad? Y ahora, mira, en el versículo 1 dice, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba. Por lo tanto, uno es ser consciente de lo que es, y después, ¿dónde ponemos nuestra mirada? ¿Dónde ponemos? Pues en las cosas de arriba, ¿verdad? Y ahora, dos actitudes que es desvestirnos y vestirnos.
quitar las cosas que a Dios no le agrada y poner las cosas que a Dios le agrada, las cosas que son conforme a Cristo, ¿verdad? Entonces, del versículo 5 al 11, que es lo que vamos a leer, habla de hacer morir el pecado en nuestra carne. O sea, tenemos que ser conscientes de que esto es una actitud activa, ¿vale? Del versículo 12 al 15 nos habla de cómo nos tenemos que vestir. O sea, nos despojamos de lo que a Dios no le agrada y nos vestimos de las cosas que a Dios le agradan. Mirad lo que dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros. ¿Verdad que todo esto nos recuerda a Cristo? ¿Cómo es Cristo? Pues así quiere que seamos. Y recordad que en el principio Dios hizo los cielos y la tierra, en Génesis. Y en Apocalipsis dice que habrá cielo nuevo y nueva tierra. Y entre estas dos posiciones está la historia de la humanidad y está la historia de la redención, en la que Dios crea al hombre, el hombre peca, Dios hace al hombre a su imagen conforme a su semejanza, el hombre peca y esa imagen se rompe. Esa imagen se rompe y Dios tiene el plan de redención en el cual llega a nuestra vida, nos hace una nueva criatura y recompone esa imagen a la imagen de Cristo. Estamos en obra, ¿verdad? Estamos en obra para parecernos cada vez más a Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vemos es cómo estamos en obra. ¿A quién nos tenemos que parecer? Pues misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre. Versículo 13, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es nuestro ejemplo, es nuestro ejemplo, es lo que Dios quiere, el Espíritu Santo es su trabajo y nosotros tenemos que cooperar, porque tenemos los recursos divinos. Y aunque me adelante un poco, pero viene en el 16, la clave de todo esto viene en el 16, porque para activar los recursos divinos, para activar lo que poseemos, está en el versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Esa es la clave. Cuando la palabra de Dios mora en Cristo, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, nosotros tenemos cada vez una idea más precisa de cómo es Dios y una idea más precisa de cómo somos nosotros. Y entonces nosotros pasamos de estar en el trono a ponerlo a Él en el trono, ¿verdad? Pero mientras sigamos pululando por el mundo a la velocidad que el mundo quiere, sin tener en cuenta la palabra de Dios que mora en abundancia en nosotros para que el Espíritu Santo controle todas las partes de nuestra vida, pues iremos, las caídas a veces serán mayores y a veces serán menores y a veces... Y después aquí dice que una vez que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, después hay una serie de elementos que después veremos, ¿no? Pero nos podemos enseñar, nos podemos exhortar con sabiduría, podemos cantar, podemos alabar a Dios, pero la base está es que somos nueva criatura, que tenemos su Espíritu, que tenemos la Trinidad, pero además que nosotros activamente tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo controle todo lo que es nuestra vida. Vamos a leer el pasaje. Desde el versículo 5 al versículo 11. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Lo subrayo.
y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Estamos en la mejor posición que se pueda anhelar. Estamos en Cristo. Estamos en Cristo. ¿Y sabéis? Satanás está empeñado en que las personas deriven su mirada de Cristo. Que si tienen que ir a través de una virgen, que vayan a través de una virgen. Que si tienen que ir a través del juego, a través del juego. A través del dinero. Todo menos que pongan los ojos en Cristo. Porque en Él hay salvación y nosotros estamos en Cristo. ¿Verdad? Así que bueno, que debemos de dar gracias a Dios por su misericordia y gracia en nuestra vida. Rápidamente, un poco el contexto de esta carta. En los primeros 2 capítulos habla de la parte doctrinal, ¿no? Y los otros 2 capítulos de la parte práctica, donde estamos ahora. Como ha dicho Manolo, esta mañana, en el pasaje que he leído, básicamente lo que indica es que Cristo es suficiente para la salvación y para tener una conducta que a Dios le agrada. O sea, Él es suficiente para nuestra salvación y para una vida de piedad, una vida que a Dios le agrada. Él es suficiente, no hay que añadir nada más, ¿verdad? En versículos 24 y 23 del primer capítulo hay una respuesta al conflicto que Manolo comentaba. Dice, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Si nosotros somos conscientes de eso, nuestra vida cambiaría por completo. Él fue el diseñador, el arquitecto, el constructor, el que sostiene el universo. Y nosotros estamos completos en Él, ¿verdad? Y después está la parte práctica, que son los capítulos 3 y 4. Entonces, aquí habla de lo que nosotros tenemos que hacer, pero nuestra conducta tiene que venir determinada por la doctrina, por la enseñanza. O sea, nosotros actuamos conforme nosotros sabemos, ¿verdad? Y lo que nosotros creemos determina lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, es fundamental que nosotros nos quitemos de la cabeza las cosas que a Dios no le agrada y lo que el mundo se ha encargado de ponernos, ¿no? Y pongamos su palabra, porque al poner su palabra nosotros haremos conforme a lo que Dios quiere, de una forma natural, ¿no? El contexto inmediato de la carta, lo hemos leído antes, ¿no? Pero aquí estábamos hablando primero de ser consciente, de mirar las cosas de arriba, de quitar lo que es inadecuado y de poner lo adecuado. Son 4 cosas. Saber dónde estamos, mirar dónde debemos, quitar lo que nos sobra, poner lo que nos falta. Así que es muy importante tener conciencia de nuestra realidad, ¿no? Y a veces no estamos concienciados de esta realidad, yo al menos, y esto es un gran tesoro que tenemos que muchas veces no reparamos. Estamos con minucia, y somos ricos espiritualmente. Es un hecho que cuando fuimos salvados, cuando pasamos de muerte a vida, fuimos identificados con Cristo en su muerte y en resurrección, ¿no? Y a veces eso vivimos como si eso no hubiera pasado. Y aquí en estos capítulos es palpable. Mirad en el capítulo 2, dice 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿vale? O sea, nos está diciendo que hemos muerto al mundo. Mirad 2:12. Sepultados con Él en el bautismo. Y también dice, en el cual también fuiste resucitados con Él. Es pasado. Esto ya ha pasado. Nosotros debemos ser conscientes de eso, ¿no? Mirad, en el texto del 1 al 4, el que precede a lo que nosotros hemos leído, dice, el 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, por lo tanto pasado.
Después en el 3:1, habéis resucitado, dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Por lo tanto, está hablando de una realidad pasada. Mirad nuestra realidad presente. Versículo 3:3. En el presente dice que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta es la realidad que nosotros vivimos ahora, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos sido muertos y resucitados espiritualmente. Pero ahora dice que nuestra vida está escondida y eso significa que nosotros tenemos recursos espirituales para afrontar lo que Dios quiere en la lucha con el pecado, ¿no? Y hemos hablado de pasado, presente y ahora de futuro. Versículo 4 del capítulo 3. Mirad lo que dice. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, futuro, entonces vosotros también seréis manifestados en Él. Y la realidad es que deberíamos vivir como si hubiéramos sido arrebatados de este mundo. Pero la realidad, o mi realidad, es que estamos demasiado pegados al mundo. Demasiado. Difícilmente se nos identifica. Nosotros hemos sido arrebatados de este mundo y estamos a la espera de que el Señor venga. No podemos vivir como los demás. Tenemos que administrar el tiempo que Dios nos da de una forma diferente, ¿no? Todo el mundo tenemos 24 horas. Yo a veces digo que el presidente de Estados Unidos tiene el mismo tiempo que tengo yo. Y él tiene cosas grandes que hacer. Y yo no tengo tiempo para nada. Pero este tiempo que no tengo para nada, tengo que saber dónde lo pongo, dónde quiere Dios que lo ponga. Conquistar ese tiempo. Vivimos como si fuéramos a vivir para siempre. Estamos esperando que desde aquí clamamos por que vengamos al culto de oración. Es un gozo. De verdad es un gozo. Y es una conquista que hacemos. Todos tenemos dificultades del tiempo y tal. Pero podernos reunir como su pueblo, ¿verdad? Así que en esta mañana lo que estamos viendo y lo que vamos a ver es que tenemos que estar matando el pecado en nuestra vida. Esto es de forma activa y consciente, porque cada uno de nosotros sabe sus debilidades y Dios conoce a la de todos. Y el que esté firme, que mira que no caiga. Entonces, tenemos que estar matando el pecado en nuestra vida para tener una conducta que a Dios le agrade. Ya que el pecado conviva con nosotros es algo primero que Dios castiga. Castiga al no creyente con juicio y al creyente con disciplina. Pero aparte es un tema del pasado, lo veremos aquí, ¿no? Y además Él nos ha dado lo necesario para vencer esta lucha diaria. Lo decíamos también, creo que la semana pasada, si tuviéramos que hacer algo que no tenemos los recursos, pero tenemos los recursos. Tenemos los recursos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte es que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo la utilice, nos ilumine, controle todas las áreas de nuestra vida y nos vaya moldeando. Y cada vez las caídas sean menores y menos abruptas. ¿Verdad? Porque dice que si pecamos, abogados tenemos para con el Padre, Jesucristo justo. Que lo tenemos todo. Y que poco hacemos. O por lo menos que poco hago. O por lo menos con tanto que nos da. Comparativamente que poco hacemos, ¿no? Mirad, en el texto este que estamos viendo, nos encontramos con dos listas de pecados. En el versículo 5 nos habla de una lista de pecados personales. Y en el versículo 8 nos habla de una lista de pecados sociales. Así que la primera es personales, la segunda es sociales. No son exhaustivas, no es una lista exhaustiva. Aunque la Biblia se recoge de forma precisa lo que es pecado y lo identifica, es más, hay en un versículo que dice, el que puede hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. O sea, ya no lo que hacemos, sino lo que dejamos de hacer,
¿vale? O sea, es muy preciso, ¿no? Pero en este caso no es una lista exhaustiva. Aquí nos va a mostrar estas dos listas de aquellas cosas que tenemos que matar activamente, y además nos da 3 razones para matar estos pecados. Como en el versículo 6, si veis, dice porque Dios castiga el pecado. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En el versículo 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, por lo tanto vivir en el pecado es cosa del pasado. Somos una nueva criatura. Pecamos, pero no podemos vivir en el pecado. La diferencia es, y a veces lo hemos comentado, la diferencia es entre que yo me caiga en un charco y me manche, me levanto y me limpio, a vivir en el charco. Y cuando veo otro charco, allá voy. Entonces, nosotros no somos horrinos, ¿no? Nosotros somos hijos de Dios que queremos agradarlo. Así que, y dice en el versículo 11, que tenemos los recursos en el presente para luchar con el pecado. En el versículo 11, que dice que Cristo es el todo y en todos, ¿vale? Porque en Él estamos completos. Y esto nos tiene que animar, motivar para enfrentar al pecado de forma activa. Porque como no sea así, vas a estar tal. Cuando no te des cuenta, estás donde no quieres. En la ira, la pornografía, las malas palabras, el no perdonar. Entonces, tenemos que ser conscientes de que estamos en obra, que el Espíritu Santo está moldeando nuestra vida. ¿A quién? ¿A qué forma? ¿Con qué espejo? Con el de Cristo. Entonces, cuando nosotros sabemos que Dios está haciendo ese trabajo en nuestras vidas para que cuando estemos con Él vamos a tener una transformación perfecta, el Espíritu Santo hará en ese momento lo que no se puede hacer ahora por la carne, pero hará algo perfecto. Moraremos con Dios sin pecado, dice también, sin dolor, sin enfermedad, sin muerte. Ninguna iniquidad entrará en su reino. Si nosotros somos conscientes de eso, tenemos que estar en esa relación que hablamos al principio. ¿Cómo te llevas con el pecado? A muerte. Pero no el pecado de mi hermano, el mío, el con el que yo puedo luchar, ¿vale? Entonces, vamos a leer el texto. Dice el versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí Pablo nos dice que debemos de dar muerte intencionadamente al pecado, que reside en un cuerpo que no es redimido. Mirad que aquí dice, haced morir pues lo terrenal. Y los versículos anteriores nos habla de la parte celestial. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Poned la mira en las cosas de arriba. Entonces sois ciudadanos celestiales. Y aquí nos está diciendo, sois ciudadanos celestiales, pero todavía estáis en la tierra. Y cada vez tenemos que estar más cerca de los principios, de los valores celestiales, y menos en la tierra. Así que dice aquí, haced morir pues lo terrenal en vosotros, ¿vale? Lo terrenal, y lo tenemos. Y además no es una sugerencia. No es una sugerencia. Si vemos el capítulo 3, hay muchos imperativos. Aquí, por ejemplo, dice, haced morir. No es si tú lo ves bien, si te parece. Haced morir es un mandato. En el versículo 3 dice, buscad. Perdón, en el versículo 1 dice, buscad las cosas de arriba, buscad. En el versículo 2, poned la mirada en las cosas de arriba. En el versículo 5, haced morir. En el versículo 8, dejad también todas estas cosas. En el versículo 12, vestíos. Versículo 15, sed agradecido. Versículo 17, hacedlo todo en el nombre
no son sugerencias. Dios nos guía y nos dice cuál es ese camino que debemos de andar, ¿no? Así que tenemos que considerar el tema del pecado como algo importante en nuestra vida, algo importante, con lo cual tenemos que ir despojándonos, tenemos que ir quitando. Manolo decía, yo ya no soy el mismo Manolo que antes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios cuando vemos a los hermanos que no son iguales que antes. Y yo digo a veces que no necesito ver milagros, pero me gusta ver milagros. Y los milagros que me gustan ver son las vidas cambiadas de los hermanos. Entonces, cuando tú ves que esa persona deja de su carácter o de sus cosas, cada vez se parece más a Cristo y sufre el oprobio y es humilde y tú dices, oh, ¿cómo trabaja nuestro Dios, verdad? ¿Cómo trabaja nuestro Dios? Si somos un barro, ¿verdad? Si somos un barro dócil. Si no, pues nos tiene que meter en el fuego y eso es más complicado. Así que ya hemos resucitado a una nueva manera de vivir. Esta es la realidad espiritual que tenemos, ¿no? Y ahora tenemos que reflejar eso. Tenemos que, de forma práctica, reflejar que realmente ya hemos resucitado y tenemos esa nueva forma, ¿no? Esto tiene que ver con la santificación. Si nosotros somos hijos de Dios, que también se ha dicho esta mañana, y damos gracias a Dios porque lo podemos llamar Padre, ¿verdad? Papá, al Dios del universo, y Él cuida de sus hijos. Si podemos hacer eso, debemos vivir como sus hijos, ¿no? Tiene que ser una realidad. Filipenses 2:12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y nos está hablando de nuestra salvación, ¿verdad? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este es el proceso de la mortificación. Si no estamos en el proceso, ojo, que el adversario, que el mundo, que nuestros propios deseos están ganando batalla. Hay muchas cosas que quiero hacer que están en mí y están en contra de la voluntad de Dios. Y todas esas cosas se tienen que quitar, ¿no? Esto tiene que ver con lo que dijo Cristo cuando dijo, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces nosotros quitamos cosas que pueden ser agradables a la vista, que pueden ser gustosas, pero que a Dios no le agrada. Nosotros nos estamos negando a nosotros mismos, ¿verdad? Somos seguidores de Cristo. El mundo no te pone el pecado, ¿verdad? No te pone el pecado con vinagre o con cosas sino que te lo pone, ¿verdad? Con una capa que es agradable, que es sabrosa, que no te pone peligro, así, ¿no? Sino al revés, ¿no? Cuando te das cuenta está dentro. No es tan malo, sí, esto no es tan malo, ¿verdad? Y aquí cuando dice hacer morir, según es un mandato imperativo, es una vez y por todas. Es una vez y por todas, ¿no? Como he dicho, esta lista de pecados es una lista de pecados personales que tiene que ver con lo que hacemos y lo que sentimos. Son pecados que están relacionados más con los sentimientos, con la pasión, con lo que hacemos, ¿no? Y mirad, sin entrar exhaustivamente en ellas, ¿no? Pero andando un poco por encima, ¿no? Habla de fornicación,
inmoralidad. La sexualidad fue creada por Dios y es un regalo de Dios para el hombre y para la mujer. Es para la procreación y para el deleite. ¿Vale? Hay dos caminos y sabemos lo que dice la sociedad, ¿no? Y sabemos hasta dónde nos va a llevar la sociedad. Parece que se han perdido ya los papeles, ya un niño con 14 años puede ser un día niño y un mes más tarde niña, y después hemos perdido el norte. Esto es preocupante, porque ¿qué vas a hacer de esos niños o de las próximas generaciones? Esto es tremendo, ¿no? Hay cambios continuos, pero para Dios no hay cambio. Dios dice que la sexualidad Dios la bendice dentro del matrimonio, un hombre y una mujer. En este tiempo donde está escrita la carta a los colosenses, la sexualidad y la inmoralidad campaba por sus anchas. O sea, pedofilia, homosexualidad, prostitución en el mismo templo. ¿Vale? O sea, nosotros no queremos ahora muy modernos, la sociedad se cree que es muy moderna, pero esto ya venía de tiempo. Y en este caso la fornicación encabeza la lista de frutos de la carne, de pecado. Mirad lo que dice en Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas, los que viven con estas cosas. Así que la fornicación, la pornografía, bueno, pues campa. Ya los niños con pocos años están expuestos a no sé qué, ¿no? Es un reto que un niño pequeño tenga un móvil en las manos. Tenemos también impureza, inmundicia, y esto tiene que ver con los pensamientos malos, las intenciones del corazón que no son buenas, que no son conforme a Dios, ¿no? Esto se centra más en las intenciones, va más allá que la inmoralidad. Recordad lo que dijo Jesús, ¿no? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. En el corazón es donde se gesta el pecado. Es ahí donde el pecado empieza, ¿verdad? Y después se muestra en nuestras acciones. Y dice 1 Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. A los ojos de Dios, los pensamientos tan grandes como el acto. Cuando nosotros controlamos la mente, controlamos la conducta, obedecemos. Para eso, nuestra mente tiene que estar llena de su palabra, ¿verdad? Si nosotros estamos ocupados con cosas que a Dios le agrada, de nuestro corazón van a salir las cosas que a Dios le agrada. Si nosotros amamos a Dios, pero le dedicamos un poquito de tiempo solo, el resto va a estar con cosas que, ¿verdad?, que el mundo nos va a sugerir. Y en nuestro corazón, dice Filipenses 4:8, por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto pensad. Hay otros pecados como pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia y codicia. Esto es el deseo de satisfacer satisfacer mi deseo sin importar nada. O sea, es ponernos en el primer lugar. Esto es idolatría. Cuando nosotros pecamos,
Cuando nosotros estamos pecando o pecamos, estamos poniendo nosotros en el trono. Porque Dios no es lo suficientemente bueno para que esté gobernando en ese momento. Entonces, si nosotros tenemos un conocimiento profundo o mayor de Dios, vamos a ver su soberanía, su bondad, su misericordia, y vamos a ver nuestras miserias. Y cuando tengamos que ponernos nosotros en el trono, vamos a poder tener los recursos suficientes para decir, no lo hacemos, ¿verdad? La idolatría es la base, es una de las bases del pecado, porque nosotros nos ponemos en primer lugar y Dios, en nuestro caso, en el segundo, en el mundo, ni en el segundo, ¿vale? Pero es una cuestión, cuando nosotros, por ejemplo, mentimos, es porque vamos a tener un beneficio, nosotros primero, el beneficio de lo que sea. Hasta cuando se dice que son mentiras piadosas, lo que no quiere es confrontar lo que sea. Por lo tanto, lo que hay en contraposición a la idolatría, a la avaricia, al quererse poner en el primer lugar, al desear cosas que no, es el contentamiento. Es el contentamiento. Cuando estamos contentos, con contentamiento en Dios, no deseamos tantas cosas y no caemos en esos pecados, ¿no? Nos hace falta más confiar en Dios, conocer su voluntad y conocer a Cristo más, ¿verdad? Así que en la medida que conocemos más y mejor al Señor, que esta es la base de lo que estamos hablando, crecemos en contentamiento y crecemos en gratitud. La segunda lista de pecados son pecados sociales. Antes eran pecados más que tenían que ver con uno mismo y ahora más de relación. Dice el versículo 8 y 9, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Como digo, son sociales, interpersonales y tienen que ver con lo que decimos, con lo que hablamos. Cuando habla de ira, aquí se refiere, la palabra en sí es una amargura profunda. Es cuando alguien vive con esa amargura en su ser que cuando en algún momento pues salta, ¿no? O lo que sale de él no puede ser bueno porque no está en contentamiento, está viendo todo lo que le falta, ¿no? El enojo aquí en esta palabra es perder los estribos, ¿no? Perder los estribos es cuando de pronto, pues hay una salida que es una salida fuera de tono y dice en Efesios 5:21, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Malicia es hablar mal de alguien. Un creyente, un hijo de Dios no puede hablar mal de alguien, y menos de un creyente. Dios no aprueba eso, ¿verdad? Si alguien viene a hablarte mal de un hermano, tú tienes que ser cortafuego, y es que habla con el hermano. Y si el hermano no te escucha, pues entonces, que según dice la palabra, va a proceder. Pero nosotros tenemos que ser cortafuegos, ¿no? Pero si yo hablo mal de alguien, ojo, a mí se me tendría que poner una lucecita aquí roja diciendo, ¿dónde estoy yo? Porque si Dios me está haciendo la imagen de Cristo, Cristo esto no lo haría, ¿verdad? Blasfemia. La blasfemia es calumnia, hablar falsamente de alguien. Todavía peor. O sea, nosotros no tenemos que quitar esas cosas. Eso no puede morar en la vida de un hijo, ¿no? Palabras deshonestas, mentira. Con mentira es un pecado en que nos afecta
de gran manera a muchos, ¿no? Bueno, de gran manera no, pero que sí, sí es algo que se extiende mucho, ¿no? La mentira es muy sutil, además es algo que se sale rápida. Como no estemos muy conscientes, y la mentira, recordad que fue desde el principio, ¿no? Desde el principio, desde Génesis. La serpiente, Adán y Eva, Caín, Abraham, hablando de que su mujer no era su mujer, ¿no? Bueno, así con Jacob, con Isaac, lo vemos es algo que en Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, le está diciendo a los fariseos Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Si Cristo es la verdad y yo pertenezco a Cristo, yo debo distinguirme, ¿verdad?, por una persona que habla y vive la verdad. Así que tenemos que hacer morir lo terrenal, aquellas cosas que nos caracterizaban antes, ¿no? Porque ya hemos muerto y resucitado con Cristo, y esa es nuestra posesión de ahora, y debemos ser conscientes que es nuestra posesión de ahora. Tenemos que, nuestra práctica debe ser consciente con lo que ya somos en Cristo. Si no nos estamos enterando de la obra de Cristo en nuestro lugar, ¿no? ¿Y esto cómo lo podemos lograr? No alimentes tu pecado, todo aquello que te hace caer. Si no quieres engordar, no pases por una pastelería. Si tienes una debilidad, evítala, ¿verdad? No hay que alimentar el deseo carnal, mátalo de hambre. Y sustituye las cosas que son negativas por cosas positivas. Y es que volvemos a lo mismo, saturemos nuestra mente de la palabra de Dios. Y en este pasaje, ahora hemos visto las dos listas de pecados, aquello que nos tenemos que quitar, ¿verdad? En este pasaje también nos habla de las razones por las que no pecar, ¿verdad? De las razones por las que no pecar. A ver dónde está el papelillo. Aquí. Y dice el texto, el versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que Dios siempre emite un juicio cuando hay pecado. Para el no creyente, condena eterna. Para el Hijo de Dios, disciplina. Decimos que es nuestro Padre, ¿no? Y Él nos disciplina. Dice, las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios está sobre esa persona. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo no tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Pensáis que si el pecado destruye al hombre, si Dios quiere a la humanidad y en especial a sus hijos, ¿le va a dar igual el pecado? ¿Pensáis que le va a dar igual? Se va a irar. Imaginaros que a un hijo nuestro le están ofreciendo droga y nosotros estaríamos igual, ¿verdad que no? Nosotros, como hijos de Dios, no estamos bajo la ira de perdición, pero dice que nosotros, dice, pues Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pero Dios va a aplicar disciplina, para que salgamos de ese pecado, ¿no? En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota al que recibe por hijo.
Si soportáis la disciplina, Dios trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, del cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Al final dice, es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y esa parte de la disciplina es parte de la santificación, es parte de que nos está moldeando a la imagen de Cristo, que no nos está dejando como una vaca o como algo perdido, ¿vale? Y todo esto lo hace para que participemos, tiene un propósito, para que participemos en su santidad, ¿vale? En el versículo 7, lo podéis ver, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. O sea, esto es algo que ya hacíamos anteriormente, esto es del pasado. Y cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Es ridículo volver al charco cuando estás limpio, ¿verdad? Es ridículo volver a la pobreza cuando somos ricos en Cristo. Y muchas veces estamos jugueteando con el pecado. Lo vemos demasiado, no lo vemos, y yo lo digo también primero a la persona, con la importancia que tiene, con la importancia que le da a Dios. Imaginaros que tuviéramos un Dios rencoroso. Que Dios, que no se le olvide nada, fuera rencoroso. Pero dice que si tus pecados fuesen rojos como la lana, yo lo haré blanco como la lana y no me acordaré más de ello. No tiene sentido que actuemos como el viejo hombre si somos nuevas criaturas. Y somos nuevas criaturas, ¿vale? Así que la última razón es, y la vemos en el versículo del 9 al 11, y básicamente dice que estamos revestidos del nuevo hombre, una nueva naturaleza, renovados hasta el conocimiento pleno, completos en Cristo. Tenemos todo lo necesario, tenemos una posición, sabemos a dónde vamos, tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra parte? El tiempo que Dios nos da, los recursos que Dios nos da, conquistarlo. Cada uno de nosotros tiene sus dificultades, pero cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos, le doy yo a Dios no lo que merece, pero voy progresando en eso, voy conquistando espacio, me niego a mí mismo, aquello que me agradaba ya no lo hago porque a Dios no le agrada, me lo voy quitando. Y sabéis, a veces todo esto se resume en que cuando estás enamorado de Cristo, ¿verdad? Cuando ves realmente su hermosura, ves su obra en la cruz por nosotros, es que cuando valoramos esa obra, ¿no? Es cuando entramos ya en batalla con aquello que a Él no le agrada, con el pecado. Estamos en lucha. Estamos en lucha. Piensa en tu vida. Hay algo que tú digas, esto lo tengo que quitar. El Espíritu Santo controla todo esto de mi vida, pero esta parte no. ¿Será que no tiene capacidad el Espíritu Santo? Debemos ser conscientes que tenemos una guerra que librar en la tierra con el pecado. Y estamos en esta tensión, tenemos un espíritu renovado que anhela las cosas de Dios y tenemos un cuerpo que no está transformado, que llegará el momento que esté renovado, ¿vale? Entonces tenemos que ser conscientes que el pecado está, que las tres vías del pecado, como sabemos, es a través de Satanás, a través del mundo, a través de nuestros propios deseos y concupiscencias, y debemos estar alerta
Porque como no estemos alerta, en cualquier momento estamos donde no queremos. Y si Dios nos ha rescatado, nos ha hecho sus hijos, está siendo la esposa con nosotros para Cristo, vamos a estar con Él eternamente. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Sabes? Nuestra parte es alabarlo a Dios con nuestra vida. Es aquello que yo llevo a cautividad porque a él no le agrada, ¿no? Y esto tiene que ser consciente. Tiene que ser consciente. Y como hemos leído en el versículo, ya para terminar, en el versículo 16, mirad en el capítulo 1, versículo 16, que está la clave. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Esta es la clave. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y después, mirad lo que podemos hacer. Enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, porque tenemos su palabra, ¿verdad? Cantando con gracia en vuestros corazones, alabando, adorando a Dios de forma real. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra y de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, para la gloria de Él. Si la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, podremos llevar esta vida que llevamos juntos, peregrinaje, enseñando, exhortándonos. Podemos adorar a Dios, podemos darle gloria a Dios. Y al final dice, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Porque podemos ser agradecidos. Pero todo viene de lo mismo. Todo viene de que Dios nos pone su espíritu, pero nosotros tenemos que cooperar con Él. ¿Y cómo lo hacemos? Pues haciendo que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y durante toda esta mañana yo he estado dirigiéndome sobre todo a personas que ya son hijos de Dios. Pero si tú no sabes si eres hijo de Dios, mira, hay un problema. Hay un problema. Y el problema es que para Dios todas las personas somos pecadores. Todos somos pecadores. Este es el problema. Dios es santo, santo, santo. Y el hombre es pecador. Y hay enemistad entre Dios y el hombre. Y el hombre no puede hacer nada para reconciliarse con Él. Y eso son malas noticias. Pero las buenas noticias del Evangelio es que Dios se hizo hombre y ha pagado por la deuda que tú tienes. Y eso te reconcilia con Dios. Y Él dice que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Terminamos en oración. Padre, muchas veces no podemos tener claridad o conciencia de la profundidad de tu obra en nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú nos estás haciendo a la imagen de Cristo, Señor, para estar contigo eternamente, Señor, en gloria. Saber que tú nos muestras cuál es el modelo, nuestro espejo, que es Cristo, Señor, que tenemos tu palabra, que tenemos tu espíritu. Ayúdanos, Señor, a ponerte en el primer lugar en nuestras vidas. Ayúdanos a luchar contra el pecado, a quitar las cosas que no te agradan, Dios mío, de nuestras vidas, Señor. Gracias por el perdón continuo en nuestra vida, Señor. Gracias porque tú no nos dejas una mala sensación cuando pecamos, sino que nos restaura, Señor, y nos sigues moldeando, Señor. Gracias porque tú no tiras la toalla con nosotros, Padre. Ayúdanos a verte tal como eres, a avanzar en el conocimiento tuyo, porque eso realmente nos hará que nosotros no empequeñezcamos, Señor, y no consideremos nuestros derechos, sino lo que tú quieres para nosotros, que es lo mejor también para nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu espíritu y por esta mañana que nos ha permitido estar alrededor de tu palabra. En el nombre de Cristo.